sus padres. La sacrificaron a los espíritus para salvar la cosecha, pero el Apache, que debía ejecutar el ritual, hizo algo que nadie esperaba. Las cuerdas de fibra de maguey cortaban profundamente las muñecas de Ixtli mientras la ataban al altar de piedra que había sido manchado con la sangre de incontables sacrificios anteriores. «Por favor, papá», suplicó a su padre con lágrimas corriendo por su rostro de 18 años. «No puedes hacer esto. Soy tu hija». Pero don Aurelio Campos ya había tomado su decisión. 3 años consecutivos de sequía habían destruido las cosechas de toda la región, y el chamán del pueblo había declarado que solo el sacrificio de una virgen pura durante la luna llena podría apaciguar a los espíritus ancestrales y traer las lluvias. Lo que ninguno de los presentes en esa ceremonia macabra podía imaginar era que Huitzil, el guerrero apache contratado para realizar el ritual, llegaría a esa montaña sagrada con la intención de cumplir un contrato, pero al ver los ojos aterrorizados de la joven destinada a morir, tomaría una decisión que desafiaría no solo las expectativas humanas, sino también las fuerzas sobrenaturales que habían sido invocadas esa noche. Era agosto de 1881, en el valle de Papigochic, Chihuahua, una región que había prosperado durante décadas gracias a sus tierras fértiles y abundantes recursos hídricos. Pero los últimos 3 años habían traído una sequía tan devastadora que había transformado campos verdes en desiertos agrietados y había reducido ríos caudalosos a arroyos de barro. La familia Campos había sido una de las más prósperas de la región, dueña de miles de hectáreas de tierras agrícolas que empleaban a más de 100 trabajadores, pero la sequía había destruido todo lo que habían construido durante generaciones. «Hemos perdido el 90% de las cosechas durante 3 años consecutivos», calculó don Aurelio, mientras revisaba los libros de contabilidad que documentaban la ruina progresiva de su fortuna familiar. «Si no llueve este año, tendremos que vender las tierras por centavos». Su esposa, doña Mercedes, observaba desde la ventana los campos marchitos que una vez habían sido el orgullo de la familia. «¿Qué vamos a hacer, Aurelio? No podemos seguir así. He consultado con todos los expertos en agricultura de la región», respondió su esposo con desesperación creciente. «Nadie tiene soluciones. Los meteorólogos no pueden predecir cuándo terminará la sequía. Los agrónomos no conocen técnicas que funcionen sin agua». Era una situación desesperante que había empujado a familias tradicionalmente racionales hacia soluciones cada vez más irracionales. El punto de inflexión llegó cuando don Aurelio decidió consultar con Tlacaelel, un chamán indígena que vivía en las montañas y que tenía reputación de poder comunicarse con las fuerzas espirituales que controlaban el clima. Tlacaelel era un hombre de 70 años con conocimientos que se remontaban a tradiciones prehispánicas que habían sobrevivido siglos de supresión colonial. Su comprensión de los ciclos naturales, los patrones climáticos y las ceremonias rituales lo habían convertido en la última esperanza para comunidades que habían agotado todas las soluciones convencionales. «Los espíritus ancestrales están enojados», declaró después de examinar los campos secos y realizar ceremonias de adivinación que duraron 3 días. «Han sido ofendidos por algo que ha alterado el equilibrio natural». «¿Qué los ha ofendido?», preguntó don Aurelio. «El abandono de las tradiciones sagradas», explicó Tlacaelel. «Durante generaciones, su familia ha tomado de la tierra sin ofrecer los sacrificios apropiados a cambio». «¿En qué tipo de sacrificios?». «Los espíritus demandan sangre pura para restaurar la fertilidad de la tierra». Era una explicación que resonaba con creencias ancestrales que habían sido suprimidas pero nunca completamente erradicadas en las comunidades rurales mexicanas. «¿Sangre de animales?», preguntó don Aurelio, aunque por la expresión del chamán ya sospechaba que la respuesta sería más compleja. «Los espíritus han rechazado las ofrendas de animales durante 3 años», respondió Tlacaelel con gravedad solemne. «Ahora demandan el sacrificio supremo». ¿Qué es el sacrificio supremo? La vida de una virgen pura, ofrecida durante la luna llena en el altar sagrado de sus ancestros.
Don Aurelio se quedó sin palabras por varios momentos. Era una propuesta que iba más allá de todo lo que había considerado, incluso en su desesperación más extrema. ¿Estás sugiriendo sacrificio humano? Estoy explicando lo que los espíritus demandan para restaurar la prosperidad de su familia y su región. Pero eso sería asesinato. Eso, corrigió Tlacaelel, sería intercambio sagrado. Una vida a cambio de miles de vidas que se salvarían cuando regresen las lluvias. Era una racionalización que convertía el asesinato en un acto de heroísmo altruista. Don Aurelio regresó a su hacienda profundamente perturbado por la propuesta del chamán. Pero durante las siguientes semanas, mientras observaba cómo la sequía continuaba destruyendo todo lo que su familia había construido, la idea comenzó a parecer menos imposible. ¿Qué te dijo el chamán?, preguntó doña Mercedes cuando notó que su esposo había estado inusualmente silencioso desde su regreso. «Cosas que no puedo repetir», respondió don Aurelio. «Pero puede ayudarnos. Dice que puede. Pero el precio...» «¿Qué precio?». Don Aurelio tardó varios días antes de encontrar el valor para explicar la propuesta de Tlacaelel a su esposa. Cuando finalmente lo hizo, la reacción de ella fue de horror absoluto. «¡Estás loco!», gritó doña Mercedes. «No puedes estar considerando sacrificar a nuestra propia hija». «No estoy considerando nada», protestó don Aurelio. «Solo te estoy diciendo lo que el chamán sugirió». «¿Pero lo estás considerando?». La pausa antes de su respuesta le dijo todo lo que necesitaba saber. «Aurelio», dijo su esposa con voz que temblaba de incredulidad, «es nuestra hija, nuestra Ixtli. ¿Cómo puedes siquiera pensar en...?» «¿Cómo puedo pensar en qué?», la interrumpió con una desesperación que había estado creciendo durante meses. «En salvar las vidas de cientos de familias que dependen de nuestras tierras, en preservar la herencia que hemos construido durante generaciones. Pero es nuestra hija, y si no hacemos algo drástico, todas nuestras hijas van a morir de hambre junto con todos los demás». Era una lógica desesperada que convirtió el amor paternal en una supuesta forma de sacrificio heroico. Durante las siguientes semanas, don Aurelio consultó secretamente con otros miembros desesperados de la comunidad que habían perdido todo debido a la sequía. Gradualmente, encontró apoyo para una idea que habrían rechazado como locura en circunstancias normales. «Si hay incluso una posibilidad de que funcione», argumentó don Fernando, otro hacendado que había perdido su fortuna, «no tenemos la obligación moral de intentarlo». «Pero sacrificio humano», protestó don Carlos, uno de los miembros más conservadores del grupo. «Nuestros ancestros indígenas practicaron sacrificios humanos durante siglos», señaló don Aurelio, «y sus civilizaciones prosperaron. Pero somos cristianos. ¿Y de qué nos ha servido el cristianismo?», replicó don Fernando con amargura. «Hemos orado durante 3 años y Dios no ha respondido. Tal vez sea hora de probar métodos más antiguos». Era una racionalización que combinaba desesperación económica con curiosidad hacia tradiciones espirituales que habían sido suprimidas, pero nunca completamente olvidadas. La decisión final se tomó durante una reunión secreta en la hacienda Campos, donde 12 familias prominentes de la región acordaron financiar colectivamente el ritual que Tlacaelel había prescrito. «¿Quién proporcionará la ofrenda?», preguntó alguien con obvio malestar. «Mi familia», declaró don Aurelio con una firmeza que ocultaba su angustia interna. «Mi hija Ixtli». «¿Estás seguro?», preguntó don Fernando. «¿Podríamos encontrar otra?». «No», interrumpió don Aurelio. «Si vamos a hacer esto, debe ser completamente auténtico. Los espíritus deben ver que estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos». «Y su esposa está de acuerdo». «Mi esposa entenderá que es necesario para el bien de todos». Era una mentira. Doña Mercedes había amenazado con abandonar a su esposo si procedía con el plan, pero don Aurelio había decidido que el futuro de toda la región era más importante que la felicidad de su matrimonio. La preparación para el ritual tomó 2 semanas. Tlacaelel insistió en que todos los detalles debían seguir exactamente las tradiciones ancestrales
para asegurar que los espíritus aceptaran el sacrificio. La ceremonia se realizaría en un altar de piedra que había sido construido por civilizaciones prehispánicas en la cima de una montaña sagrada. La víctima debía ser una virgen de entre 18 y 20 años, completamente pura en mente y cuerpo. El sacrificio debía realizarse durante la luna llena, usando una obsidiana ceremonial que había sido bendecida con rituales específicos. Y más importante, el sacrificio debía ser ejecutado por un guerrero que no tuviera conexiones emocionales con la víctima o la comunidad. ¿Por qué no puede hacerlo usted mismo?, preguntó don Aurelio al chamán. Porque yo he preparado el ritual, explicó Tlacaelel. Los espíritus demandan que el sacrificio sea realizado por alguien que actúe puramente como instrumento de su voluntad, sin motivaciones personales. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Conozco a un guerrero apache que ha realizado ceremonias similares para otras comunidades desesperadas. Un apache. Los apaches mantienen tradiciones espirituales que se remontan a los mismos orígenes que nuestras propias tradiciones. Sus guerreros son entrenados para actuar como instrumentos puros de las fuerzas espirituales. ¿Y este guerrero aceptaría realizar el sacrificio? Por el precio correcto, sí. Huitzil había ganado su reputación como guerrero ceremonial después de ser exiliado de su propia tribu por razones que prefería no discutir. Durante los últimos 5 años, había viajado por todo el suroeste, ofreciendo sus servicios para rituales que requerían habilidades específicas que pocas personas poseían. No era simplemente un asesino a sueldo. Era un especialista en ceremonias espirituales que habían sido practicadas por culturas indígenas durante milenios. Su comprensión de rituales, su capacidad de entrar en estados alterados de conciencia y su disposición a actuar como instrumento de fuerzas sobrenaturales lo habían convertido en una figura buscada por comunidades que enfrentaban crisis que no podían ser resueltas por métodos convencionales. ¿Cuánto cobraría por realizar este ritual?, preguntó don Aurelio durante su primera reunión con Huitzil. 200 pesos de oro, respondió el apache sin emoción, más todos los gastos de viaje y preparación. ¿Y qué garantías tendríamos de que el ritual funcionaría? Ninguna, admitió Huitzil honestamente. Los espíritus son impredecibles, pero puedo garantizar que el ritual será ejecutado exactamente como debe ser. ¿Ha realizado ceremonias similares antes? He participado en 12 sacrificios humanos rituales durante los últimos 5 años. ¿Y cuáles fueron los resultados? 7 trajeron los resultados deseados, 5 no. Eran estadísticas que sugerían una efectividad del 60%, lo cual parecía razonable considerando la desesperación de su situación. ¿Qué requiere para prepararse? 3 días de ayuno y purificación espiritual, acceso al altar ceremonial, y ningún contacto con la víctima antes del ritual. ¿Por qué no puede tener contacto con la víctima? Porque el sacrificio debe ser completamente impersonal. Si desarrollo cualquier conexión emocional con ella, los espíritus rechazarán la ofrenda. Era una lógica que tenía sentido dentro del contexto de tradiciones espirituales que veían el sacrificio como un intercambio cósmico en lugar de un acto humano personal. El acuerdo se finalizó una semana antes de la luna llena. Huitzil recibiría su pago después de completar exitosamente el ritual, y don Aurelio proporcionaría todo lo necesario para las preparaciones ceremoniales. Pero nadie había consultado con Ixtli sobre su papel en estos planes. Ixtli había notado que algo extraño estaba sucediendo en la hacienda durante las últimas semanas. Su padre había estado inusualmente tenso. Su madre había llorado frecuentemente sin explicación, y había habido visitantes extraños que llegaban durante la noche para reuniones secretas. ¿Qué está pasando, mamá?, le preguntó a doña Mercedes durante una de esas tardes tensas. Nada que deba preocuparte, mijita, mintió su madre, pero puedo ver que algo está mal. ¿Es por la sequía? Sí, es por la sequía. ¿Vamos a perder la hacienda? Doña Mercedes no pudo responder sin llorar. Era esa misma noche cuando don Aurelio tomó la decisión más difícil de su vida: contarle a Ixtli lo que había planeado para ella. Ixtli,
Le dijo durante una cena que había sido inusualmente silenciosa. «Necesito hablar contigo sobre algo muy importante». «¿Qué es, papá?» «Es sobre tu papel en salvar a nuestra familia y a toda la región de esta sequía». «¿Mi papel?» «No entiendo». El chamán Tlacaelel ha determinado que los espíritus ancestrales demandan un sacrificio específico para restaurar las lluvias. ¿Qué tipo de sacrificio? Don Aurelio tardó varios momentos antes de encontrar las palabras. Tú, mijita, los espíritus te quieren a ti. Ixtli se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Me quieren para qué?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Para el sacrificio supremo que traerá la prosperidad de vuelta a nuestras tierras. Está diciendo que quiere matarme. Estoy diciendo, corrigió don Aurelio con una lógica retorcida, que tienes la oportunidad de salvar las vidas de cientos de familias que morirán de hambre si continúa la sequía. La conversación que siguió fue una de las más desgarradoras en la historia de la familia Campos. Ixtli rogó, lloró, argumentó y suplicó, pero don Aurelio había convencido a sí mismo de que estaba tomando la decisión correcta por el bien mayor. «No puedes hacer esto, papá», imploró con lágrimas corriendo por su rostro. «Soy tu hija, me amas». «Precisamente porque te amo», respondió su padre con una racionalización que lo había estado ensayando durante semanas. «Estoy dispuesto a hacer este sacrificio, pero soy yo quien va a morir. Y tu muerte salvará a miles de personas. Pero ¿qué si no funciona? ¿Qué si los espíritus no traen las lluvias? Entonces al menos habremos hecho todo lo posible». Era una lógica que convertía el asesinato de su propia hija en un acto de heroísmo paternal. Durante los 3 días siguientes, antes del ritual programado, Ixtli intentó desesperadamente encontrar una manera de escapar. Pero la hacienda había sido efectivamente convertida en una prisión, con guardias apostados para asegurar que no pudiera huir. «Por favor, mamá», le suplicó a doña Mercedes, «ayúdame a escapar». «No puedo, mijita», respondió su madre con el corazón roto. «Tu padre ha tomado su decisión, pero ¿tú estás de acuerdo?» «Yo no sé qué pensar», admitió doña Mercedes. «Si hay alguna posibilidad de que tu sacrificio salve a todas esas familias, pero es tu hija, y eso es exactamente lo que hace que sea tan poderoso», explicó su madre con lágrimas en los ojos. «Los espíritus verán que estamos dispuestos a dar lo que más amamos». Incluso su propia madre había sido convencida por la lógica retorcida que convertía el infanticidio en altruismo espiritual. La noche del ritual, Ixtli fue vestida con una túnica blanca ceremonial y llevada en procesión hasta la montaña sagrada, donde el altar había sido preparado. La luna llena brillaba con una intensidad que parecía sobrenatural, iluminando el altar de piedra que había sido decorado con flores, incienso y símbolos ancestrales que habían sido tallados siglos antes. Tlacaelel dirigía la ceremonia, cantando en idiomas ancestrales mientras preparaba los instrumentos rituales que serían usados para el sacrificio. Y esperando junto al altar estaba Huitzil, vestido con las insignias ceremoniales de un guerrero apache, sosteniendo la obsidiana ritual que sería usada para tomar la vida de Ixtli. «Los espíritus ancestrales están presentes», declaró Tlacaelel después de completar las invocaciones iniciales. «Están listos para recibir la ofrenda que restaurará el equilibrio natural». «¿Estás preparado, guerrero?», le preguntó a Huitzil. «Estoy preparado», respondió el apache con voz que no mostraba emoción. Fue entonces cuando trajeron a Ixtli hasta el altar. Huitzil la vio por primera vez cuando la pusieron frente a él, y lo que vio en sus ojos cambió everything. Si esta historia está llegando a tu corazón como está llegando al mío, y sientes que mereces escuchar más historias que te recuerden lo valiosa que eres, presiona ese botón negro de suscribirse, porque este canal está dedicado a todas las mujeres que, como Ixtli, han sido traicionadas por aquellos que deberían protegerlas. Ahora sí, descubramos qué hizo este guerrero apache que nadie esperaba. Durante años de realizar rituales ceremoniales, Huitzil había entrenado su mente para ver a las víctimas sacrificiales
como objetos sagrados en lugar de personas individuales. Era la única manera de mantener la objetividad emocional que los rituales requerían. Pero cuando miró los ojos de Ixtli, vio algo que destruyó completamente su distanciamiento profesional. No vio terror, aunque obviamente estaba aterrorizada. No vio desesperación, aunque su situación era completamente desesperanzada. No vio resignación, aunque había sido traicionada por toda su familia. Vio una combinación de inocencia y sabiduría que lo golpeó como una revelación espiritual. Esta joven había sido criada en una familia amorosa hasta que la desesperación convirtió a sus protectores en sus destructores. Había mantenido su pureza moral a pesar de estar rodeada por la corrupción de adultos que habían racionalizado lo impensable. Había conservado su humanidad incluso cuando aquellos que más amaba habían perdido la suya. En sus ojos, Huitzil vio reflejado todo lo que había estado buscando durante años de vagar espiritual: autenticidad incorrupta en un mundo lleno de compromiso moral. ¿Estás listo para proceder?, preguntó Tlacaelel cuando notó que Huitzil había estado observando a Ixtli durante varios minutos sin moverse. «Necesito un momento para preparación final», respondió Huitzil, ganando tiempo para procesar lo que estaba experimentando. Durante toda su carrera como guerrero ceremonial, había operado bajo la creencia de que los rituales de sacrificio eran intercambios cósmicos necesarios entre el mundo humano y el mundo espiritual. Había visto las muertes que causaba como servicios a fuerzas más grandes que la experiencia humana individual. Pero mirando a Ixtli, se dio cuenta de que había estado engañándose a sí mismo. Los rituales que había estado realizando no eran servicios espirituales sagrados, eran asesinatos disfrazados como ceremonias religiosas, y él había sido el instrumento de personas desesperadas que preferían matar a otros en lugar de enfrentar sus propias limitaciones. «Los espíritus están esperando», presionó Tlacaelel. «El momento debe ser exacto para la efectividad máxima». Huitzil miró hacia los familiares de Ixtli que observaban desde las sombras. Don Aurelio estaba parado con expresión tensa pero decidida. Doña Mercedes lloraba silenciosamente pero no intervenía. Otros miembros de la comunidad observaban con curiosidad morbosa, mezclada con esperanza desesperada. Todos estos adultos habían decidido que era aceptable matar a una joven inocente para resolver problemas que habían sido causados por fuerzas naturales completamente fuera de su control. Era una cobardía colectiva disfrazada como sabiduría espiritual. «Warrior», dijo Ixtli con voz suave pero clara, «¿puedo hablar contigo antes de que hagas lo que viniste a hacer?» «Puedes hablar», respondió Huitzil, ignorando las protestas de Tlacaelel sobre interrumpir el flujo ceremonial. «¿Realmente crees que matarme traerá lluvia?» Era una pregunta directa que cortó a través de todas las racionalizaciones espirituales y llegó al corazón del asunto. «No lo sé», admitió Huitzil honestamente. «¿Pero has visto que funcione antes?» «A veces, otras veces no». «¿Y qué pasa cuando no funciona?» «Las personas encuentran otras explicaciones. Dicen que el sacrificio no fue puro, o que los espíritus necesitan más tiempo, o que hay otras ofensas que deben ser corregidas. Entonces, sin importar qué pase, nunca admiten que podrían estar equivocados». «Exacto». Ixtli asintió como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «¿Puedo contarte algo?», preguntó. «Dime». «No creo que los espíritus quieran mi muerte. Creo que mi padre está tan desesperado que está dispuesto a creer cualquier cosa que le dé esperanza». «¿Por qué crees eso?». «Porque si los espíritus realmente controlan la lluvia, ¿por qué necesitarían matar a una persona inocente para proporcionarla? ¿No podrían simplemente enviar lluvia?». Era una lógica simple pero devastadora, que expuso la contradicción fundamental en todo el ritual. «Además», continuó Ixtli, «¿has notado que siempre son las personas más débiles y vulnerables quienes terminan siendo sacrificadas? Nunca es el chamán, o los hacendados ricos, o los hombres poderosos. Siempre son mujeres jóvenes, o niños, o personas que no pueden defenderse».
Huitzil se quedó en silencio, procesando observaciones que nunca había considerado durante años de participar en rituales similares. ¿Qué estás sugiriendo? Que tal vez estos rituales no son sobre apaciguar a los espíritus. Tal vez son sobre hacer que las personas se sientan como si estuvieran haciendo algo, cualquier cosa, cuando se enfrentan a problemas que no pueden resolver. Y las veces cuando parecen funcionar. ¿Coincidencia? O tal vez los espíritus verdaderos están ofendidos por los sacrificios y envían lluvia a pesar de ellos, no por causa de ellos. Era una interpretación alternativa que cuestionaba todo lo que Huitzil había creído sobre la naturaleza de los rituales espirituales. Suficiente conversación, interrumpió Tlacaelel con impaciencia. El momento ceremonial se está perdiendo. No, declaró Huitzil de repente, sorprendiendo a todos los presentes. ¿Qué quieres decir no? Preguntó Tlacaelel. Quiero decir que no voy a realizar este sacrificio. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie había anticipado que el guerrero contratado específicamente para el ritual se negaría a cumplir con su contrato. ¿Estás quebrantando tu acuerdo?, preguntó don Aurelio con una mezcla de incredulidad y pánico. Estoy terminando mi participación en algo que he llegado a entender que está mal, respondió Huitzil. Pero necesitamos este ritual, protestó don Fernando. Hemos invertido todo en esto. Entonces encuentren otra manera de salvar sus cosechas que no involucre asesinar a personas inocentes. Pero tú has hecho esto antes, gritó Tlacaelel. 12 veces. Y he estado equivocado 12 veces, admitió Huitzil. Pero esta será la primera vez que hago lo correcto. Lo que siguió fue una confrontación que nadie había anticipado. Los hombres que habían organizado el ritual se dieron cuenta de que sin Huitzil no tenían manera de proceder. Ninguno de ellos tenía el entrenamiento espiritual o el distanciamiento emocional necesario para realizar el sacrificio ellos mismos. «Tienes un contrato», argumentó don Aurelio desesperadamente. «Mi contrato era para realizar un ritual espiritual sagrado», replicó Huitzil. «No para participar en el asesinato de una joven inocente por adultos cobardes. Es la misma cosa». «No, no lo es. Te pagaremos el doble», ofreció don Fernando. «No hay cantidad de dinero que me haría participar en esto. Entonces nosotros mismos realizaremos el sacrificio», amenazó Tlacaelel. «No», declaró Huitzil con una autoridad que sorprendió incluso a él mismo. «No lo harán. ¿Quién eres tú para decirnos lo que podemos hacer? Soy alguien que ya no está dispuesto a ser cómplice de la cobardía disfrazada como espiritualidad». Huitzil se acercó al altar donde Ixtli aún estaba atada y comenzó a cortar las cuerdas que la sujetaban. «¿Qué estás haciendo?», gritó don Aurelio. «Algo que debería haber hecho hace años», respondió Huitzil mientras liberaba las manos de Ixtli. «No puedes llevártela. Es nuestra hija». «Es una persona humana», corrigió Huitzil. «No propiedad de nadie. Pero el ritual. Encuentren otra manera de resolver sus problemas que no requiera matar a personas inocentes». Cuando Ixtli estuvo completamente libre, Huitzil la ayudó a ponerse de pie y la condujo hacia el sendero que bajaba de la montaña. «¿A dónde van?», gritó doña Mercedes. «Lejos de aquí», respondió Huitzil sin volverse. «No pueden simplemente irse», protestó don Aurelio. «Tenemos derechos legales sobre nuestra hija». «Sus derechos legales», declaró Huitzil, «terminan donde comienzan sus intentos de asesinato. Esto es secuestro. Esto es rescate». La persecución que siguió fue breve. Los hombres que habían estado dispuestos a matar a Ixtli en un ritual no estaban preparados para una confrontación física directa con un guerrero apache entrenado. Cuando llegó el amanecer, Huitzil e Ixtli habían puesto suficiente distancia entre ellos y la montaña ceremonial como para estar temporalmente seguros. «¿Por qué me salvaste?», preguntó Ixtli mientras descansaban junto a un arroyo en las estribaciones de las montañas. «Porque», respondió Huitzil después de considerar la pregunta, «cuando te miré, vi algo que no había visto en años». «¿Qué viste?». «Vi lo que yo solía hacer antes de convencerme de que matar personas inocentes
podía ser justificado por razones espirituales. ¿Y qué eras antes? Alguien que protegía a los inocentes en lugar de matarlos. Era una revelación que había llegado demasiado tarde para las 12 víctimas anteriores de los rituales de Huitzil, pero que había llegado justo a tiempo para salvar la vida de Ixtli. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella. Vamos a encontrar una manera de vivir que no requiera que nadie muera por los errores de otros. Durante las siguientes semanas, mientras viajaban hacia el norte en busca de un lugar donde pudieran establecerse sin ser encontrados por la familia de Ixtli, desarrollaron una conexión que trascendía las circunstancias dramáticas de su encuentro. Huitzil le enseñó técnicas de supervivencia en el desierto, habilidades de autodefensa y filosofías espirituales que no requerían el sacrificio de personas inocentes. Ixtli le enseñó a leer y escribir en español. Le proporcionó perspectivas sobre la cultura mexicana que ampliaron su comprensión del mundo. Y más importante, le demostró diariamente lo que significaba vivir con integridad moral, incluso en circunstancias difíciles. ¿Alguna vez lamentas haber abandonado tu vida anterior?, le preguntó Huitzil, después de un mes de viaje. ¿Te refieres a la vida donde mi propia familia estaba dispuesta a matarme por dinero?, respondió Ixtli con una sonrisa. No, no la lamento para nada. Pero ¿no extrañas la seguridad, la comodidad, la riqueza? ¿De qué sirve la seguridad si viene de personas que te traicionarán en el momento que se vuelva conveniente?, replicó. ¿De qué sirve la comodidad que puede ser retirada en cualquier momento? ¿De qué sirve la riqueza que está construida sobre la disposición de sacrificar a los más vulnerables? ¿Y no tienes miedo del futuro? Tengo miedo, admitió honestamente, pero es un miedo diferente. Antes tenía miedo de decepcionar a personas que resultó que estaban dispuestas a matarme. Ahora tengo miedo de no vivir de acuerdo a mis propios principios. ¿Cuál te parece más tolerable? El segundo, definitivamente, porque al menos ahora tengo control sobre si mis miedos se hacen realidad. Era una sabiduría que había emergido directamente de la experiencia de ser traicionada por aquellos en quienes más confiaba. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Huitzil? ¿Habrías sido capaz de romper con años de entrenamiento y tradición para salvar a una extraña? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar. Un año después de su escape, Huitzil e Ixtli habían establecido una comunidad pequeña pero próspera en un valle oculto, donde otros refugiados podían encontrar seguridad. La comunidad atraía a personas que habían sido rechazadas o amenazadas por sus propias familias o sociedades, mujeres que habían escapado de matrimonios abusivos, indígenas que habían sido exiliados de sus tribus, y cualquiera que necesitara comenzar de nuevo. ¿Cuál es la regla más importante de esta comunidad?, preguntaban frecuentemente los recién llegados. Que nadie sea sacrificado por el beneficio de otros, respondía Ixtli. Todo el mundo contribuye según sus habilidades, pero nadie es visto como desechable. ¿Y cómo resuelven conflictos o problemas? Encontramos soluciones que no requieren que nadie muera, sea lastimado o sea forzado a hacer cosas contra su voluntad, explicaba Huitzil. Era una filosofía simple pero revolucionaria para su época. 2 años después de su escape, llegaron noticias sobre lo que había pasado en el valle de Papigochic después de su partida. La sequía había continuado durante otro año completo. Varias familias habían perdido completamente sus propiedades. Don Aurelio había tenido que vender la hacienda Campos por una fracción de su valor original, pero al final del 4.º año de sequía, las lluvias finalmente habían regresado. No por causa de sacrificios espirituales, sino debido a cambios naturales en los patrones climáticos que estaban completamente fuera del control humano. ¿Ves?, le dijo Ixtli a Huitzil cuando se enteraron de las noticias. Las lluvias regresaron exactamente cuando habrían regresado naturalmente, sin importar lo que los humanos hiciéramos. ¿Pero qué si mi sacrificio hubiera causado que llegaran un año antes?, preguntó él, probando el pensamiento que había estado evitando. ¿Y qué si tu sacrificio hubiera causado que llegaran un año después?, replicó Ixtli.
¿O qué si hubiera impedido que llegaran completamente? No hay manera de saberlo. Exactamente. Así que la pregunta no es si los rituales de sacrificio funcionan. La pregunta es si estamos dispuestos a basar decisiones de vida y muerte en cosas que no podemos saber. Era una lógica que había liberado completamente a Huitzil de los últimos vestigios de culpa sobre abandonar las tradiciones espirituales de su pasado. 5 años después de su escape, Ixtli y Huitzil se casaron en una ceremonia que combinaba elementos de múltiples tradiciones, pero que específicamente rechazaba cualquier práctica que requiriera daño a otros. ¿Prometes amar, honrar y proteger a esta mujer?, le preguntó el oficiante a Huitzil. Prometo respetarla como una persona completa, apoyar sus decisiones incluso cuando no las entienda, y nunca sacrificarla por mi propio beneficio. Respondió con votos que había escrito específicamente para repudiar las actitudes hacia las mujeres que había visto en su cultura anterior. ¿Prometes amar, honrar y obedecer a este hombre?, le preguntó el oficiante a Ixtli. Prometo respetarlo como un compañero igual, apoyar su crecimiento personal y nunca permitir que nadie, incluyéndolo a él, me trate como si fuera propiedad o como si fuera sacrificable. Respondió con votos que habían sido diseñados para asegurar que nunca más sería vista como menos valiosa que otros. Era un matrimonio basado en principios que habían emergido directamente de sus experiencias traumáticas. Durante los años siguientes, su comunidad se convirtió en un modelo para relaciones humanas que no estaban basadas en el poder de algunos sobre otros. Desarrollaron técnicas de agricultura que trabajaban con los ciclos naturales en lugar de contra ellos. Crearon sistemas de gobierno que tomaban decisiones por consenso en lugar de por dominación, y establecieron tradiciones espirituales que celebraban la vida en lugar de demandar muerte. ¿Cómo es posible que funcione una comunidad donde nadie tiene poder absoluto sobre otros?, preguntaban visitantes que venían a estudiar sus métodos. Funciona, explicaba Ixtli, porque todos entienden que su propia seguridad depende de la seguridad de todos los demás. Pero, ¿qué pasa cuando hay conflictos serios? Los resolvemos encontrando soluciones que satisfagan las necesidades legítimas de todas las partes, respondía Huitzil, en lugar de decidir quién gana y quién pierde. Y si eso no es posible, hasta ahora siempre ha sido posible, declaraba Ixtli. Cuando las personas están genuinamente comprometidas con encontrar soluciones justas, usualmente las encuentran. Era una demostración práctica de que las sociedades podían funcionar sin sacrificar a los más vulnerables para el beneficio de los más poderosos. 10 años después de su escape, Ixtli y Huitzil habían desarrollado una reputación regional como mediadores que podían resolver conflictos que parecían imposibles. Familias que habían estado divididas por generaciones de conflicto venían a buscar su ayuda. Comunidades que enfrentaban decisiones que parecían requerir que alguien fuera lastimado los consultaban para alternativas. Y personas que habían sido traumatizadas por experiencias de sacrificio o abuso buscaban su orientación para la curación. ¿Cuál es el principio más importante para resolver conflictos humanos? Era una pregunta que recibían frecuentemente. Que todas las personas involucradas sean vistas como valiosas, respondía Ixtli. No puede haber soluciones reales cuando algunas personas son consideradas más importantes que otras. Pero ¿qué pasa cuando los recursos son limitados? Encontramos maneras de compartir los recursos limitados justamente, explicaba Huitzil, en lugar de decidir quién merece vivir y quién merece morir. ¿Y si compartir significa que todos tendrán menos? Todos teniendo menos, declaraba Ixtli. Es preferible a algunos teniendo todo mientras otros no tienen nada. Era una filosofía que había sido forjada en la experiencia personal de casi ser sacrificada por la codicia y desesperación de otros. Si tú también has descubierto que tus experiencias más difíciles te han enseñado principios que ahora usas para ayudar a otros, quiero que sepas que no estás sola. Comparte en los comentarios cómo transformaste tu trauma en sabiduría, porque tu consejo puede ser la luz que otra persona necesita.
Los últimos años de la vida de Ixtli fueron dedicados a documentar los principios que había desarrollado durante décadas de construir comunidades basadas en respeto mutuo. Sus escritos, que combinaban experiencias personales con observaciones sobre naturaleza humana y técnicas prácticas para resolver conflictos, se convirtieron en textos fundamentales para comunidades por toda la región. Pero quizás su contribución más importante fue la demostración viviente de que las personas pueden recuperarse completamente, incluso de las traiciones más devastadoras. Mi familia estaba dispuesta a matarme por dinero, reflexionaba durante una de sus últimas enseñanzas públicas. Pero esa experiencia me enseñó que mi valor no depende de la opinión de otras personas, incluso cuando esas personas son mi familia. ¿Cómo logró perdonar a su familia por intentar matarla?, le preguntó una joven que había sido abusada por sus propios padres. No los perdoné, respondió Ixtli honestamente, pero me liberé de la necesidad de su aprobación o arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Perdón implica reconciliación. Liberación significa que su comportamiento ya no tiene poder sobre mi paz mental. ¿Pero no sintió rabia? Sentí rabia durante años, pero eventualmente me di cuenta de que mantener esa rabia era como beber veneno y esperar que ellos se enfermaran. Entonces, ¿cómo procesó esos sentimientos? Los transformé en determinación de asegurar que ninguna otra persona experimentara lo que yo experimenté si podía evitarlo. Era una alquimia emocional que había convertido el trauma personal en compasión universal. Cuando Ixtli murió a los 78 años, rodeada de la familia elegida que había construido durante décadas, sus últimas palabras fueron dirigidas a una joven que acababa de escapar de una situación similar. «Recuerda», susurró con una sonrisa que irradiaba paz completa, «no eres valiosa porque otras personas lo reconocen. Eres valiosa porque existes». Su funeral fue atendido por más de 1000 personas que habían sido tocadas por su trabajo durante 60 años de enseñanza y sanación. Huitzil, ahora de 85 años, dio el discurso principal. «Esta mujer», declaró con voz que se escuchó por todo el valle, «me enseñó que la diferencia entre víctima y sobreviviente no está en lo que te sucede, sino en lo que decides hacer después». Fue traicionada por su propia familia, pero usó esa experiencia para crear una nueva definición de familia basada en respeto en lugar de sangre. Fue marcada para morir por tradiciones que valoraban superstición sobre vida humana, pero sobrevivió para crear nuevas tradiciones que celebran la vida sobre todo lo demás. Su legado no está en haber escapado de la muerte, sino en haber mostrado a miles de personas cómo vivir con integridad, incluso cuando otros las traicionan. En los años que siguieron a su muerte, la historia de Ixtli se convirtió en leyenda. Pero a diferencia de muchas leyendas que se exageran con el tiempo, la historia de Ixtli se volvía más poderosa porque había dejado evidencia tangible de sus principios. La comunidad que había fundado continuó operando durante décadas, proporcionando refugio para personas que habían sido rechazadas por sociedades convencionales. Los métodos de resolución de conflictos que había desarrollado se documentaron y se extendieron por todo el continente, influenciando generaciones de mediadores y trabajadores sociales. Y su filosofía de que ninguna persona es sacrificable por el beneficio de otros inspiró movimientos de derechos humanos que duraron siglos. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje para personas que habían sido traicionadas por sus propias familias. Y según cuentan los visitantes, cuando alguien viene a esa tumba sintiéndose abandonado por aquellos que deberían protegerlo, puede escuchar su voz susurrando en el viento. Tu familia verdadera no es determinada por sangre, sino por quienes eligen valorarte como mereces ser valorado. La historia de la mujer que fue marcada para sacrificio por su propia familia, pero que sobrevivió para crear nuevas definiciones de familia y comunidad, se convirtió en un testimonio de que las traiciones más profundas pueden convertirse en las transformaciones más poderosas. Una víctima destinada se había convertido en una liberadora. Una mujer sacrificable
había demostrado ser completamente invaluable, y alguien que había sido traicionada por tradiciones corruptas había sobrevivido para crear tradiciones más hermosas. En una época donde las personas vulnerables eran frecuentemente sacrificadas por las conveniencias de los poderosos, Ixtli había demostrado que siempre hay alternativas a los sacrificios humanos, y que a veces negarse a participar en la crueldad normalizada es el acto más revolucionario posible. Su vida fue una prueba viviente de que el valor humano no está determinado por la disposición de otros a protegernos, sino por nuestra propia determinación de proteger a otros que están en situaciones similares a las que una vez enfrentamos. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Ixtli más se parece a tu propia vida? Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental para crear este contenido. Quiero aprender a mejorar con tus consejos.